El año 1955 fue decisivo para la historia argentina. Hubo un golpe cívico-militar que puso fin al segundo gobierno de Perón y abrió una era caracterizada por la proscripción del peronismo y por una vida política controlada de manera directa o indirecta por los militares. Para llegar a este golpe hubo largas series de enfrentamientos previos. Para las Fuerzas Armadas estaba mal la política social que el peronismo llevaba adelante, mientras que para la Iglesia Católica el gobierno había invadido áreas en las cuales ella solía tener fuerte influencia, como por ejemplo la educación. El 16 de junio, aviones militares sobrevolaban el centro porteño, atacaron la Casa Rosada y sus alrededores, con el fin de matar a Perón. Una de las primeras bombas cayó en Plaza de Mayo y mató a 50 personas, entre ellos varios escolares. Después del bombardeo, Perón quedó muy debilitado. El 31 de agosto, frente a una multitud en Plaza de Mayo, el presidente pronunció un famoso discurso en el cual anunció: por cada uno de los nuestros que caiga, caerán 5 de los de ellos. Días más tarde, el 16 de septiembre, el general Lonardi dirigió un golpe de Estado, que resultó exitoso y obligó a Perón a retirarse al exilio. El 23 de septiembre, reunidos en Plaza de Mayo, festejaron el triunfo del golpe, a la que llamaron Revolución Libertadora. El grupo golpista se dividió en dos sectores: un sector nacionalista católico, liderado por el general Eduardo Lonardi, que tomó el gobierno al comienzo, y un grupo liberal conservador al mando del general Pedro Eugenio Aramburu. Este último sector terminó predominando y dando un golpe por el cual Lonardi fue reemplazado por Aramburu como presidente. Los docentes que formaban parte del bloque que derrocó a Perón habían pasado muchas décadas estructurando acuerdos sobre las formas de ingreso, calificación, promoción, expulsión y convivencia en su espacio profesional específico. Su reclamo principal era un estatuto docente que representara el complejo conjunto de esos acuerdos que mostraban la madurez del campo técnico profesional gremial. Los maestros socialistas, demócratas, progresistas y radicales volvieron a la superficie en 1955 e impulsaron una revivificación en la escuela activa. En 1958, la Revolución Libertadora convocó elecciones limitadas y controladas por las Fuerzas Armadas con proscripción del peronismo, que fueron ganadas por la Unión Cívica Radical Intransigente, un sector de la fracturada Unión Cívica Radical liderado por Arturo Frondizi, quien había realizado un pacto electoral y político con Perón con el fin de obtener el apoyo de su voto. Pero el presidente Frondizi sería a su vez derrocado por los militares 4 años después. El mayor conflicto durante este periodo fue provocado por el Poder Ejecutivo al impulsar la Ley Domingorena. Este proyecto, que impulsaba la educación privada, dividió la opinión pública en dos grandes bloques. Por un lado, los que apoyaban la laicidad y estaban en contra de una medida de gobierno, y por otros quienes defendían la libertad de enseñar, que representaban en especial al liberalismo católico. Las banderas laicas y libres enfrentaron a miles de jóvenes. A favor de la enseñanza laica se produjo la mayor manifestación estudiantil y docente de la época. En medio de la crisis, el gobierno dictó la legislación educativa necesaria para facilitar el subsidio estatal al sector privado y capacitarlo para expedir títulos habilitantes en el nivel terciario. Como resultado del golpe de Estado de 1962 que derrocó y detuvo al entonces presidente Arturo Frondizi, durante su breve gobierno se produjeron enfrentamientos armados entre los dos sectores que se dividieron las Fuerzas Armadas argentinas. Luego de derrotar al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, conocidos como los azules y los colorados. Sin estar facultando y bajo presión militar, declaró en receso al Congreso de la Nación, para ejercer también el poder legislativo nacional y a su vez sin estar facultando, disponiendo de la intervención federal de las provincias que aún no estaban intervenidas para asumir los poderes ejecutivos y legislativos de la misma. Gobierno Ilia. En las elecciones de 1963 se impuso la Unión Cívica Radical del Pueblo, que postulaba la fórmula Arturo Ilia-Carlos Peret,
Ilia impulsó un conjunto de políticas económicas y sociales que retomaban los principios del nacionalismo, el intervencionismo estatal y la redistribución de la riqueza. A su vez, se registró un aumento en los presupuestos destinados a la salud y la educación. Se fijaron precios máximos para algunos productos y el Congreso sancionó el régimen de salario mínimo, vital y móvil. Por otra parte, las universidades mejoraron su nivel académico en un clima de total libertad. Mafalda. En sus historias se percibe el modelo áulico de la educación tradicional, que incluye un deliberado ajuste espacial y mobiliario. El docente, elevado en una tarima dictando clases frente a todos sus estudiantes, los cuales estos se encontraban sentados y separados por pupitres individuales, sin relación entre ellos y con el centro de atención dirigido al educador. Esta distribución implica una particular división de poder y autoridad, toda en la maestra, dueña legítima de los conocimientos que dicta de la forma verbal y ninguna en los estudiantes, que son elaborados como sujetos pasivos. Estamos ante una pedagogía enciclopédica, transmisiva y bancaria. En Quino puede leerse la herencia del normalismo sarmientino, que tomaba la organización escolar, el método, la evaluación y la disciplina como nociones organizadoras de su práctica y de su identidad. Freire. Con el desarrollismo se fortalecieron las escuelas técnicas y se dio un proceso de sistematización de la enseñanza media. A partir de los comienzos de los años 60, comenzaron a soplar aires de renovación en las aulas. Surgieron los cuestionamientos y empezó a fortalecerse la opción de la educación problematizadora al influjo de Paulo Freire y las corrientes pedagógicas. Juan Carlos Onganía gobernó desde el 29 de junio de 1966 hasta el 8 de junio de 1970, cuando tuvo que entregar el poder debilitado por el Cordobazo, el secuestro y el asesinato del exdictador Pedro Eugenio Aramburu por parte de los montoneros, y junto a esto el gran deterioro de la situación económica que estaba atravesando el país. Su primer gobierno fue caracterizado por una marcada intolerancia hacia las universidades argentinas, consideradas desde el mismo como cunas de la subversión y el comunismo, llevándose a censurar las actividades de los centros de estudiantes. Una de las acciones más famosas se conoció como la llamada Noche de los Bastones Largos, ocurrida el 29 de julio de 1966, en el cual la Policía Federal Argentina irrumpe en la Universidad de Buenos Aires y destierra la resistencia estudiantil al golpe, desalojando tanto a profesores como alumnos, provocó posteriormente que numerosos docentes, intelectuales e investigadores de las universidades nacionales tuvieran que exiliarse del país. El Plan Tacchini fue un proyecto propuesto por el médico e investigador universitario Alberto Tacchini en la Academia del Plata en noviembre del año 1968, con el fin de reestructurar la educación superior en Argentina, ante lo que se consideraba un desborde de la capacidad de las grandes universidades nacionales, como la de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional del Litoral, y por la falta de universidades en el resto del país. Este proyecto se extendió años después a las ciudades más chicas con el proyecto de colegios universitarios. El periodo histórico que se abre con el golpe de Estado de 1966 fue sumamente rico en lo que se refiere a políticas educativas, específicamente bajo el mandato de Alejandro Lanusse entre 1971 y 1973, con la creación de 13 nuevas universidades nacionales, con lo que se reconfiguró el sistema de educación superior en la Argentina. Desde sus inicios propuso dos. Primero, obtener el apoyo incondicional de la sociedad y conservar sellada la unidad institucional de las Fuerzas Armadas. Durante el proceso, el fortalecimiento de la unidad interna de las Fuerzas Armadas fue una de las tareas más relevantes que debieron desempeñar los comandantes en jefe y miembros de la Junta Militar, el general Jorge Rafael Videla, del Ejército, el almirante Emilio Eduardo Macera, de la Armada, y el brigadier Orlando Ramón Agosti, de la Fuerza Aérea.
El golpe de Estado en Argentina de 1976 instaló en el poder a una dictadura cívico-militar que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional y se caracterizó por implementar un plan sistemático de terrorismo de Estado que permaneció en el poder hasta diciembre de 1983. El golpe fue planificado y ejecutado en el marco del Plan Cóndor, un sistema clandestino de coordinación represiva entre países latinoamericanos, promovido por Estados Unidos como parte de la doctrina de la seguridad nacional, que generalizó las dictaduras en América Latina con el fin de mantener el control sobre esos países durante la Guerra Fría.